Hola a todas y todos, habla el profesor Víctor, espero que estén muy bien en sus hogares. Y hoy día daremos cierre a la unidad cero. El tema que elegimos para dar cierre a esta unidad cero son las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar. El objetivo eh, de esta clase es caracterizar la violación masiva, sistemática e institucionalizada de los derechos humanos durante la dictadura militar y evaluar sus efectos y alcances hasta el presente. Bueno, nosotros tomamos este tema por sobre otros que pudiésemos haber considerado, como por ejemplo la Constitución de 1980 o la instauración de un modelo económico neoliberal en Chile, que es algo que también se produce en dictadura, por la trascendencia que tiene no solo en Chile y en el mundo, que es el respeto absoluto por los derechos humanos, o qué es lo que debiese ser. De hecho, es tan importante que es un objetivo transversal en el currículum nacional. Eh, es fundamental que entendamos ese respeto absoluto. Pero para empezar la clase, lo primero, veamos qué es lo que pasó en las clases anteriores. Con eso partimos. El periodo se conoce como periodo de transformaciones estructurales, ya que los gobiernos de la época intentaron realizar reformas profundas en el país. También se conoce como periodo de los tres tercios, puesto que gobernó la derecha, el centro y la izquierda política de forma continua. El primer presidente fue Jorge Alessandri, quien realizó la primera reforma agraria conocida como Ley del Macetero, porque no tuvo trascendencia. El segundo presidente del periodo es Eduardo Frei Montalva, quien profundiza la reforma agraria y además toma una serie de políticas conocidas como promoción popular, donde se empodera a los sectores populares y más bajos de la sociedad. Estos mismos sectores, agrupados en la Unidad Popular y liderados por Salvador Allende, logran la presidencia. El gobierno de izquierda de Salvador Allende tiene un muy buen primer año en todo aspecto, pero por presiones políticas de Estados Unidos, en un entorno de guerra fría, y asociados con la élite del país, élite de derecha política, el gobierno tiene un muy mal segundo año, un pésimo tercer año en lo económico, y la derecha junto con las Fuerzas Armadas, con el apoyo de Estados Unidos, terminan realizando un golpe de Estado que pone fin al gobierno de Salvador Allende, ocasionan su muerte, y se inicia una dictadura que va a durar 17 años en el poder. Es una época llena de acontecimientos y cargada de emociones para nuestros abuelos y padres. Si no te acuerdas de nada del periodo, te invito a hacer nuestro material, nuestras guías y nuestras presentaciones, y tiene dos opciones: hacerla en www.liceojmc.com, donde puedes descargar el material, o en nuestro Instagram, historia.jmc. Ahí encuentras todo lo que necesitas para revisar esta unidad cero y poder trabajarla. Bueno, hablemos un poco de dictadura para luego abordar el tema de las violaciones a los derechos humanos. Para esto vamos a dividir la dictadura en dos: una primera etapa de 1973 a 1980 y otra de 1980 a 1990. En la primera etapa, de 1973 a 1990, eh, la dictadura podríamos denominarla la etapa del terror, porque se dedica a desaparecer a su adversario político, en este caso que es la izquierda. ¿Cómo lo hace? Lo hace básicamente atacando físicamente a los grupos de izquierda a través de persecuciones, torturas y asesinatos. Crea la Dirección de Inteligencia, DINA, en 1974 para que la ayude con estos menesteres, utilizando el Estadio Nacional, el Estadio Víctor Jara, ex Estadio Chile, y otros recintos para detenciones masivas, torturas y asesinatos de la oposición. Suprime el Congreso, eh, y encuentra un aliado en los tribunales de justicia, en el Poder Judicial, ya que no lo suprime, y el Poder Judicial ve con muy buenos ojos que esto suceda. Eh, Al dividir este trío, que es Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, y dejar el Poder Judicial, el poder se va a concentrar en la Junta Militar, en específico en la persona de Augusto Pinochet, que es el dictador, que es el que está acá en la foto que podemos ver. La segunda etapa, que va desde 1980 a 1990, la podemos denominar restauración del régimen constitucional, puesto que acá se intenta hacer una constitución que es la que tenemos hasta el día de hoy, la constitución de 1980, y además se opta por esta salida pactada a la democracia.
En esta parte, en este segundo periodo, baja la intensidad de las detenciones, de las torturas y de los asesinatos, pero no desaparece. Nunca desaparece durante la dictadura, pero sí baja y se concentra en lo que se llama operaciones, que en realidad son, comillas, cacerías de opositores al gobierno. Se elimina la DINA, se crea la CNI, que es la Central Nacional de Inteligencia, y surgen algunos movimientos de extrema izquierda que tratan de hacer frente a la dictadura militar. El movimiento Lautaro, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y además aún el MIR. Si bien las violaciones a los derechos humanos son transversales a toda la dictadura, vuelvo a reiterar, se concentran en esta primera etapa. Veamos qué es lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos en relación a las violaciones a los derechos humanos. En el artículo 1 dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. El artículo 3 dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. El artículo 5, que es el sustancial para analizar esta situación de violación a los derechos humanos, dice: nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. La dictadura militar viola los derechos humanos de forma sistemática durante los 17 años. Establece procedimientos de detenciones ilegales, hay una violencia extrema, hay una tortura física y psicológica, hay asesinatos, hay desaparición de personas. En concreto, durante todo este periodo, los derechos humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos no es respetada. Hay un informe, que es en lo que nosotros nos basamos para hacer esta clase, que son dos informes. Uno es el informe Valech, que es el que está acá, que surge a partir de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y el otro es el informe Rettig, que es este que está acá, que surge a partir de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Como ustedes ya pudieron ver en los videos que les dejamos, de una historia necesaria, de trazos de memoria, que son relatos de este tipo de tortura y de estas prácticas de la dictadura, podemos empezar a reflexionar qué es lo que buscaba la dictadura militar al tratar así a estas personas. Primero buscaba deshacerse de la oposición, buscaba obtener información de sus líderes, buscaba tener información de las acciones que estaban realizando en clandestinidad, buscaba el amedrentamiento físico de las personas, y también como fin mayor buscaba infundir el temor y el terror en la población civil para que la población no se sumara a la oposición a la dictadura en clandestinidad, ni para que tampoco impidiera o incomodara la realización de este programa de gobierno. ¿Cuáles son las prácticas que sistematizaron los agentes del Estado durante esta dictadura militar? Golpes de todo tipo, los vamos a ver acá, son muchos. Si quieres verlo, lo pausas. Yo continúo con mi clase. Lesiones corporales deliberadas, también, tremenda lista. Y hay otros tipos de tortura, también un listado grande. Obtenidos del informe Rettig y del informe Valech, también hemos obtenido información, sobre todo las imágenes que vamos a ver a continuación, que son del libro Así se tortura en Chile, 1973-1990. Acá vamos a observar dibujos de prácticas de los organismos de inteligencia. Yo voy a desaparecer un momento de la pantalla para que los vean. La primera son los colgamientos, que están ahí en la imagen. La segunda es la parrilla, donde se electrocuta a los torturados. El tercero es el teléfono, que consiste en golpear muy fuerte los oídos de la víctima con la palma de las manos para generar dolor. Submarinos, que es donde se pone en práctica la asfixia de distintas maneras, con bolsas, bajo agua, etc. Y otras prácticas, pero por su crueldad no las vamos a mostrar. Las pueden investigarse si lo quieren, en internet está lleno de información.
Estas prácticas se extienden y hay innumerables ejemplos de violación a los derechos humanos durante la dictadura. Un caso cercano para nosotros que somos de Quilicura es el crimen de Rodrigo Rojas de Negri y la tortura a Carmen Gloria Quintana, que son dos jóvenes que fueron quemados por carabineros. Carmen Gloria sobrevivió, Rodrigo Rojas murió en el centro de urgencia que está en la plaza de armas de la comuna. Eh, por este crimen y otros es que Estados Unidos deja de apoyar a la dictadura chilena y alrededor del año 85-86 hay denuncias de violaciones a los derechos humanos ante la ONU, y la ONU también toma carta en el asunto. Posterior a la dictadura y durante estos 30 años post dictadura en democracia, también han habido innumerables denuncias de violaciones a los derechos humanos, guardando la distancia con la dictadura, obviamente. Eh, pero estas denuncias, que eran ocasionales, casos puntuales, nunca una política estatal, se vieron aumentadas fuertemente desde octubre del 2019 en adelante. Eh, entonces, ¿esto de qué nos da luces? De que nosotros tenemos que velar por la protección de los derechos humanos en todo momento, no solo cuando hay una dictadura, no solo cuando hay una guerra, sino que también en democracia podemos tener nosotros violaciones a los derechos humanos. eh, y nuestro deber, nuestro rol como ciudadano, como parte de esta sociedad, es velar y evitar que estas violaciones a los derechos humanos ocurran. Espero que les haya quedado un poco claro el sentido, tal vez un poco fuerte, pero es necesario. Así que vamos a trabajar con la actividad, ¿les parece? La actividad que te propongo para el día de hoy es una actividad que consta de dos partes. La primera parte es hacer un guión ficticio sobre las violaciones a los derechos humanos en el contexto de la dictadura militar, y posterior a eso contestar tres preguntas que surgen de la reflexión de los videos que viste, de esta clase y además de la actividad a realizar. Voy a poner en pantalla las instrucciones de esta confección de guión. Listo. Primera instrucción: crear un mini guión teatral sobre un caso ficticio de violaciones a los derechos humanos en el contexto de dictadura militar en Chile, 1973-1990. Segunda instrucción: el guión debe estar centrado en la experiencia de una persona que fue torturada, que fue violentada. 3. La experiencia de tortura debe estar vinculada al contexto de la época, es decir, debe ser en dictadura militar, a las formas de tortura analizadas en los videos y en la clase, es decir, debe ser una forma de tortura propia de la dictadura en una medieval o una más moderna, y los mecanismos de represión estatal existentes en el periodo, es decir, lo tomó la DINA, lo tomó la CNI, fueron agentes del Estado los que realizan la tortura en tu guión ficticio. La historia relatada en el guión debe tener título, el relato debe estar escrito con letra legible, que se pueda entender, sin faltas de ortografía y con una extensión máxima de 2 planas en tu cuaderno. Lo ideal es que sean 2 planas en el cuaderno, no más que eso, porque se extiende mucho la actividad para ti. Recuerda que esta actividad tiene que estar en el cuaderno de historia, sí o sí, y les voy a mostrar un ejemplo para que pausen el video cuando esté la imagen, que la colocamos ahora en pantalla. Pongan pausa, vean el ejemplo, analícenlo con detención. Muy bien. Luego de confeccionar el guión, debe reflexionar sobre este guión y responder algunas preguntas. La pregunta es: a raíz del trabajo realizado, ¿cuál es la importancia histórica de preservar la memoria sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura? ¿Cuál es el foco? ¿Cuál es la importancia histórica que tiene preservar la memoria? La pregunta B: en el Chile del 2020, ¿hay violaciones a los derechos humanos? Descríbelas. Entonces, la acción es describir las violaciones a los derechos humanos que se dan actualmente en Chile. La letra C: en el Chile del 2020, el Chile actual, ¿qué tan importante es velar por el respeto absoluto a los derechos humanos en pos de una sociedad más democrática? O sea, que ustedes valoren la importancia que tiene, porque lo que buscamos claramente es una sociedad más democrática. Aquí hay que argumentar la respuesta, no solo poner es importante o no es importante, hay que argumentar los por qué para ti es importante. A continuación está la rúbrica, la voy a proyectar también acá en pantalla.
La rúbrica tiene una evaluación formativa y la valoración de cada ítem es desde el óptimo, que sería lo máximo a lo que ustedes pueden optar en su respuesta o en la realización del guión, adecuado, suficiente y en proceso. En el caso del en proceso, quiere decir que necesitas mejorar, necesitas esforzarte un poco más para alcanzar niveles que te permitan seguir progresando. Muy bien, espero que esta clase haya sido de tu agrado, la puedes revisar las veces que quieras. Si tienes duda, puedes buscarnos en nuestro Instagram, historia.jmc, y hacer preguntas como mensaje directo al DM y te responderemos las dudas. El profesor Felipe, el profesor Ricardo, la profesora Javiera y yo. Eh, si tienes dudas respecto a lo que ya pasamos, puedes ver en la página web del liceo, www.liceojmc.com, o en nuestro Instagram, historia.jmc, el material que ya está, hacerlo, revisarlo. Y si tienes dudas respecto de la dictadura propiamente tal, te ofrezco dos opciones: revisar el texto del estudiante de tercero medio, donde aparece detallado en una unidad todo lo que es la dictadura, o hacer una lectura simple. Por ejemplo, el libro La dictadura de Jorge Baradit, nosotros como departamento lo tenemos digitalizado, así que también lo puedes pedir a través de un mensaje directo a nuestro Instagram. Eso fue todo, cuídense mucho, abrazos a todos, Historia los quiere, que estén muy bien.